Hola gente, sean bienvenidos a un video más. En este caso vamos a arrancar otra nueva sección. Ya sé que estoy arrancando un montón, pero es hasta que encuentre la que dé la vuelta, la que enganche, la que me gusta a mí, la que les gusta a ustedes, la que les gusta a todos. No voy a dejar de hacer las otras secciones, tranquilos, van a seguir habiendo cosas de arquitectura, cosas de arte, van a seguir habiendo muchos viajes dentro de un tiempo. Y vamos a arrancar con este video, así que vamos a cambiar un poco el tono en el que estamos hablando ahora mismo. Vamos. Hoy vamos a reseñar una película. La primera película, y me parece que es una muy buena lección para arrancar esta sección de drama. El drama. Y la verdad es que realmente es un dramón. Esta película fue tanto escrita como dirigida por Christopher Bogley, que también fue el director y escritor de otras películas muy conocidas, como por ejemplo Sick of Myself y Dream Scenario. En cuanto al cast, tenemos a personajes muy conocidos como por ejemplo Zendaya, que interpreta al personaje principal, llamado Emma. Tenemos al que hace la pareja de Zendaya. También tenemos a Robert Pattinson haciendo el personaje de Charlie, que va a ser la pareja de Zendaya. Tenemos a Alana Haim interpretando a Rachel. Y por último tenemos a Mamoudou Athie interpretando a Mike, que va a ser la pareja de Rachel. Una película filmada en 2024, mayormente en Massachusetts. Fue estrenada el 3 de abril de este mismo año, 2026. ¿Y cuánto dura? 1 hora 46 minutos. Ahora bien, vamos a meternos un poco en el desarrollo de la película. Antes de arrancar, ojo, atentos ahí, esto que voy a contar tiene muchísimos spoilers, así que si no la viste y te importan muchos spoilers, pausa este video, anda a mirar la película, después volvé y la analizamos juntos. Hay algunas películas que a la hora de verlas terminás y decís, wow, esta película me voló la mente, me encanta. Otras que decís, floja, no era lo que esperaba. Pero en este caso, en esta película, lo que pasa es algo rarísimo. Es como que terminás de verla y te quedás boquiabierto, te quedás igual que cuando arrancaste, no sabes qué pensar, no sabes qué creer, no sabes si te gustó, si no te gustó. Es una sensación muy extraña. Por momentos es graciosa, por momentos te da un poco de miedo, por momentos es medio una comedia romántica, una rom-com. Todo lo que es muy incómoda, es incómoda de ver, te saca de tu zona de confort, estás todo el día pensando, estás todo el día razonando, queriendo entender a los personajes, a las acciones de los personajes, el pasado de los personajes. Esta historia arranca como una historia de amor súper tradicional. Tenemos a los personajes que ya nombré, tenemos a Emma y tenemos a Charlie, que se conocen, se enamoran y se casan. Pero llegamos a un punto, que es el punto de inflexión, en el que nos damos cuenta que estamos viendo a esos dos personajes conocerse, a esas dos personas enamorarse, pero no conocemos bien a ninguno de los dos. Es como que, pam, de repente te meten con la historia de amor y no te cuentan nada del detrás de los personajes. Así que vamos a arrancar en el primer de análisis, que va a ser cómo se conocen estos personajes. La película arranca mostrando cómo Charlie entra en una cafetería, se pide un café, se va a sentar, y también tenemos por otra parte a Emma, que ya está sentada, está leyendo un libro, tomándose un café también. Lo que sucede es que Charlie, cuando la ve, se ve que queda in love, enamorado, le gustó, le atrajo Emma. Por lo que indica la película, tenemos a Charlie como que no es el gran chamullador. Dice, ve a Emma leyendo un libro y dice, che, voy a acercarme haciéndome el que leí el libro. Entonces, pero él por supuesto que no lo leyó. Entonces, ¿qué hace? Agarra su teléfono y empieza, busca el título del libro y lee rápidamente lo primero que le sale. Ya partiendo de base, la relación, su primer encuentro va a arrancar como con una mentira. Y es interesante porque la película te la hace ver como un gesto casi tierno, porque es como que él no tiene idea de qué se trata el libro, pero se quiere acercar a hablar con ella y no se le ocurre ninguna otra manera de acercarse, entonces dice voy a ir por el libro. Pero es una mentira. ¿Piadosa? Sí, pero es una mentira. Ya arrancamos con la primera mentira. Algo interesante que pasa alrededor de Charlie es que él, por lo menos en esta parte, parece como un personaje tranquilo, ameno, casi que indefenso, pero la música, la banda sonora que lo acompaña a él, no tiene absolutamente nada que ver. O sea, la música es
genera tensión constante. Entonces, ¿cómo sigue esta historia? Charlie busca eso y se acerca a Emma. Emma está con un auricular puesto. Charlie le habla del otro lado y le empieza a decir, no me acuerdo qué es, sobre el libro. Un comentario sobre el libro. Y Emma no le responde. No le responde. Y Charlie dice, uff, soy un boludo, la cagué, esta chica no me va a dar pelota. Chao. Después se ve que Emma lo ve irse, entonces se saca el auricular de un lado, del único lado que lo tenía, lo frena y le dice que es que perdió la audición del oído que no tenía el auricular, por ende que no lo había escuchado, no que lo estaba ignorando. Entonces hacen un acuerdo y dicen, bueno, vamos a volver a arrancar. Y Charlie vuelve a hablarle sobre el libro, o sea, sigue con esa mentira. Ya había logrado hablar con ella, pero él mantiene la mentira. Ahora bien, vamos con el segundo punto a analizar, que es se enamoran. Desde ese momento vemos cómo empieza a pasar el tiempo, cómo Charlie y Emma se conocen, cómo se enamoran, cómo desarrollan su relación, le proponen matrimonio, se van a casar. Y la película hace algo muy inteligente ahí, que es que nos hace ver como que ellos se aman, ellos se quieren. No pareciera que es una relación falsa, no pareciera que ni Charlie ni que Emma están con el otro por interés. No parece que nadie esté escondiendo nada, así que todo va para adelante. Como ya mencioné, se comprometen, pues llega el momento de la boda. Así que vamos a ver el tercer episodio, que va a ser que empiezan a planear el casamiento. Esta parte es prácticamente una comedia romántica. Las flores, el vestido, la comida, las fotos, el salón, los discursos que va a decir cada uno, que no va a decir, no sé qué. Entre todas estas cosas aparece una escena súper interesante, que es una escena en la que ellos están ensayando un baile que van a hacer en el casamiento. No sé si es un vals, creo que es un vals, o bueno, si no, un baile X. Están practicando el baile en un salón, están ellos dos y una profesora. En un momento, creo que a Emma no le había gustado la música o el baile o algo por el estilo, entonces frena y esto a mí me llamó la atención. La profesora saltó como leche hervida, o sea, le gritó, le habló súper mal a Emma de la nada, porque sí, brusca, casi que agresiva, y te quedas pensando, ¿por qué le habla así? Y realmente no hay ninguna razón por la que le haya hablado de esa manera. Ahora bien, avanzamos un poco más. Como ya mencioné, una de las partes del preparativo de la boda era la música, y si no la mencioné, la menciono ahora. Así que si hablamos de música, hablamos de un DJ, que en este caso es la DJ. Así que avanzamos al cuarto capítulo. Charlie y Emma, creo que al salir de esta clase, están volviendo a su casa, están caminando por la calle y de repente ven a una mujer que es muy similar en el medio de la calle, que es muy similar a su DJ, la que habían contratado para que pase música en su casamiento. No la ven en cualquier situación, la ven rodeada de gente consumiendo una sustancia que yo no tengo mucha idea de drogas, pero pareciera ser heroína. En ese momento se quedan completamente horrorizados y empiezan a discutir uno con el otro como tenemos que decirle, no tenemos que decirle, tenemos que echarla, no puede esta persona tocar en nuestro casamiento, una persona que es una drogadicta, no puede venir a nuestro casamiento en este estado, no va a arruinar la boda, pam, mil motivos. Y acá también es un punto quizás de inflexión, porque empezamos a juzgar a la DJ, y no solo a la DJ, sino también a ellos dos, cómo reaccionan ante eso. Y eso va a ser interesante para lo que va a suceder posterior en la película. En ese momento ellos estaban dispuestos a condenar, de hecho creo que arreglaron echarla, básicamente, despedirla, que no toquen su boda. Estaba mirando la película y decía como, ¿en serio? O sea, por supuesto, capaz que es una persona que está enganchada, capaz que no era, porque no la muestran con nitidez absoluta, o sea que no sabemos si era o si no era, y ellos automáticamente la condenan y nada, y quedó ahí la situación, o sea, no juzgan más. No importa si es alguien conocido, si es alguien que no es conocido, no importa. Ahí quedó la situación. Lo que va a pasar después es que nos vamos a enterar de algo que es muchísimo más grave, y ahí es donde la película vuelve a meterse en nuestra cabeza. La idea, quizás que la trama principal, la idea principal de la película, que es una pregunta. ¿Qué cosas consideramos perdonables? ¿Qué cosas podemos perdonar? ¿Y qué cosas no estamos dispuestos a perdonar? ¿Qué pasa si la persona que hizo algo malo es alguien que vos amás, que tenés relación, no es una DJ, no es una persona que contrataste? Así es como entramos quizás a la parte más interesante de la película, que es el capítulo 5 y que es la cena. Acá llegamos al momento en el que prácticamente realmente arranca la película.
vemos a Charlie y vemos a Emma junto con dos amigos más, que son los dos otros personajes que mencioné anteriormente, Rachel y Mike. Emma no pareciera ser una persona que tiene muchos amigos. De hecho, creo que son amigos de Charlie. Es más, creo que Mike es amigo de Charlie y que Rachel está metida en la volteada y se terminó volviendo amiga de Charlie porque era la esposa de Mike. La verdad que están en una situación medio extraña porque no pareciera ser un restaurante. Yo puntualmente, si tengo que juzgar lo que era para mí, ¿vieron las típicas reuniones que se hacen para degustar la comida del casamiento, de la fiesta, etcétera? Para mí era eso, y después de probar todo, ellos se quedaron charlando. Pero capaz que hicieron un restaurante y yo lo interpreté mal. Se quedan charlando, una charla muy normal, mientras tomaban vino, luego de haber comido, y surge la pregunta más importante de la película, o sea, el juego más importante de la película. Rachel y Mike cuentan que ellos, antes de casarse, habían jugado a este juego que voy a mencionar ahora, que era contarse la peor cosa que habían hecho en su vida. Y deciden hacerlo de vuelta porque ahora se iban a casar Charlie con Emma. Como ellos se lo hicieron antes de casarse, dijeron, bueno, háganlo ustedes también, porque se van a casar. Entonces empiezan todos de vuelta, arrancan Rachel y Mike para como introducirlos en el juego, ellos cuentan lo que habían hecho, no me acuerdo qué dijo Mike. Rachel cuenta algo bastante feo realmente. No me acuerdo exactamente, pero la historia terminaba en que ella cuando era chica había encerrado a no me acuerdo quién, juraría que un vecino de ella, en un armario. Lo dejó ahí, tipo, lo encerró, se fue, lo dejó toda la noche, terminaron armando vinieron a preguntarle si sabía algo, ella dijo que no, armaron la búsqueda, no sé si llamaron a la policía, no sé qué, y ella nunca dijo dónde estaba esa persona, el chico ese, pero lo terminaron encontrando. O sea que contó algo terrible. Después de eso le toca a Charlie. Charlie tarda en pensar qué voy a contar y termina contando algo muy, muy, muy light en relación a lo que contó Rachel y lo que va a contar Emma, que es que cuando era chico ciberacosó a un chico y que esa familia tuvo que terminar mudándose de estado o de ciudad por el bullying que le había hecho Charlie a ese pobre niño. De una manera medio extraña, no cuenta muchos detalles y es como que pasa. Podemos llegar a pensar que Charlie en este momento estaba mintiendo porque primero tardó en acordarse de algo, cuando lo contó muy al pasar, no dio muchos detalles, entonces no sabemos si está mintiendo o si está ocultando una gran parte de la historia. Importante porque después, en el entrar de la película, bueno, ya estamos casi en la mitad me parece, pero cuando sigue desarrollándose un poco más, vamos a darnos cuenta que Charlie no era tan tierno como veíamos antes y que quizás sí es una persona que miente bastante. En el momento no le prestamos mucha atención y es como, ya listo, Charlie, si hubiera acosaste, bueno, muy mal, Charlie, muy mal. Vamos a Emma. Está muy, 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 muy incómoda. También está muy, muy, muy borracha. No quiere responder, quiere evitarlo, pero le insisten y nada, termina cediendo y termina arrancando a contar una historia. Acá es donde la película gira totalmente, da un cambio total. Y así es como vamos a entrar al siguiente capítulo, al sexto capítulo, que es la confesión de Emma. Emma cuenta que cuando era adolescente, aproximadamente 15 años, no tenía muchos amigos en la escuela, se sentía muy aislada y que en ese momento llegó a planear un tiroteo escolar. Pero no solamente queda ahí la cosa, sino que no cuenta que lo pensó, que pensó en hacer un tiroteo, sino que cuenta que arrancó a planearlo, lo desarrolló, planteó la idea, la desarrolló, estuvo a nada, pero que no terminó haciéndolo. Y acá, en este punto, disclaimer, por supuesto, condenamos totalmente esta acción. Por supuesto está mal, o sea, ya la idea de pensarlo para mí está mal. Imagínate si lo planeás y estás a 10, 15 minutos de hacerlo, o sea, o a un día de hacerlo, es algo terrible. Cuenta que tenía acceso a un rifle que tenía su padre, que empezó como a practicar con el rifle. Incluso dice que llegó a grabar un video de despedida, despidiéndose porque dijo, o acá me matan, o sea, cuando arranque el tiroteo, o me matan, o voy presa, o sea, que hasta acá llegué.
Acá es algo interesante, no sé si lo cuenta, no sé si lo cuenta en esta escena, pero ¿se acuerdan que yo cuando conté cómo se conocieron, dije que Emma estaba sorda a un oído, y que Charlie le había hablado de este oído, no sé qué, y no lo escuchaba? Bueno, Emma se quedó sorda del oído por las veces que empezó a practicar tirar con el rifle para ver cómo funcionaba, y en uno de los tiros le explotó el tímpano, creo, no perdió la audición. Entonces era por eso que Emma no escuchaba de un lado de un oído y del otro tenía los auriculares, entonces no había escuchado nada de lo que le había hablado Charlie. La cosa es que Emma lo planeó, pero nunca lo realizó. Y esto es bastante importante porque Emma aclara que, por supuesto, no mató a nadie y que no se llevó adelante dicho ataque. Tampoco, por supuesto, fue un pensamiento pasajero, sino que hubo una intención real, hubo mucha preparación, pero no terminó pasando. Y acá aparece el gran dilema de la película. ¿Qué es peor? ¿Hacer algo terrible, como contó Rachel, o planear algo inclusive peor a lo que alguien hizo, pero no hacerlo? Déjenme en los comentarios para ustedes qué es peor. ¿Nos hacemos cuenta de esto? Charlie está sentado a su lado. Rachel está enfrente, Mike está enfrente, y nosotros estamos enfrente de la pantalla mirando la película y nos centramos todos al mismo tiempo. Entonces es algo también muy interesante de la película, algo que te atrapa. Ponemos la información al mismo tiempo que la persona con la que se va a casar ese individuo que había planeado un tiroteo escolar. Lo descubrimos al mismo tiempo. O sea, nuestra cabeza hace el pensamiento, el razonamiento al mismo tiempo que lo hace el personaje. No sabemos más que Charlie, no tenemos ninguna ventaja, no tenemos ninguna información extra. No sabemos si Charlie iba a perdonarla, si nosotros tenemos que perdonarla. No sabemos si tenemos que odiarla, si Charlie la odia. No sabemos si tenemos que entenderla y no sabemos si Charlie la entiende tampoco en ese momento. Y eso me parece uno de los mayores aciertos del director. Así es como entramos al séptimo episodio, al séptimo capítulo de análisis, que es Rachel. La reacción de Rachel es realmente inmediata. Apenas Emma termina de contar, ella reacciona. Alicia, por supuesto, completamente. Y no se escandaliza porque es terrible lo que planeó Emma, sino porque tiene una razón en concreto. Su prima, que cuenta que se llama Sam, estuvo en un tiroteo escolar. No solamente estuvo, sino que quedó paralizada por dicho tiroteo. Entonces lo que acaba de contar Emma deja de ser una discusión filosófica de quizás hipotética y pasa a ser un hecho fáctico. Para Rachel, por lo menos, y para su prima. Lo toma como algo personal. Esto genera una de las primeras divisiones. Rachel, sin pensarlo, automáticamente condena a el personaje principal interpretado por Zendaya, que es Emma. Charlie, en cambio, no reacciona prácticamente, se queda en shock. Emma intenta explicar que obviamente es algo terrible, pero que ella lo pensó y que nunca lo realizó, no mató a nadie. Cambió, que con el tiempo, ahí se dio cuenta de que era algo incorrecto y que cambió algo dentro de ella. Hasta que cuando ella iba a realizar el tiroteo, unos días antes de lo que ella había planeado, del momento en el que ella había planeado realizarlo, había ocurrido otro tiroteo, no me acuerdo si en la escuela o en otro lugar, también masivo, y que una compañera suya, una compañera del colegio, había fallecido. Entonces, en ese momento, como que su cabeza hizo el razonamiento y entendió que era algo terrible. Terminó entendiendo lo que significaba realizar un tiroteo masivo, escolar, o donde fuera un tiroteo en sí. Y terminó involucrándose en activismo en contra de las armas. O sea que dio toda la vuelta, ¿no? Es decir, la persona que planeó hacer algo repudiable, terminó volviéndose una persona que luchaba en contra de eso. Ahí surge otra pregunta importante, que es, ¿creemos que una persona puede cambiar realmente? Claro que en ese momento Emma, cuando termina de contar eso, se da cuenta que es algo terrible lo que contó y arranca a vomitar porque estaba muy alcoholizada, pim, 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 y ahí por supuesto termina la cena. Y entramos al octavo capítulo, que es por supuesto el protagonista de la historia, que es Charlie. En este momento, Charlie entra en una especie de bucle, una espiral. Para mí es la parte más interesante del personaje de Robert Pattinson.
Que Charlie no sabe qué hacer y nosotros tampoco sabemos qué va a hacer ni qué haríamos en esa situación. En un minuto, o sea, lo primero que se le viene a la mente quizás, después de haber pensado que era algo terrible, es esto no cambia a la persona que amo, esto no cambia a Emma, Emma sigue siendo Emma. Así, el siguiente pensamiento que entra en su cabeza es, ¿puedo llegar a casarme con una persona que en algún momento fue capaz de, o fue capaz de pensarlo o no, de realizar esto? Luego, viene a la mente, por más que lo haya pensado, no lo hizo. Por último, quizás tuvo la suerte de que haya habido o sea, Emma en ese momento tuvo la suerte de que haya habido un tiroteo antes y que, por supuesto, la desgracia de que haya muerto una compañera de ella, y ahí eso fue lo que hizo clic en su mente y hizo que no haga el tiroteo. Entonces cambió por una situación externa, no por algo que vino de su ser, de adentro. No que ella misma se dio cuenta que estaba mal, sino que otros le hicieron ver que estaba mal. Piensa todas esas preguntas y vuelve a arrancar desde la primera nuevamente, una y otra vez. Perdonarla, no perdonarla, casarse, no casarse, cancelar el casamiento, no cancelar el casamiento. Y mientras Charlie hace todo este razonamiento de qué es lo moralmente correcto, él mismo en sí empieza a descontrolarse y se empieza a ver quizás su peor parte. Y como les acabo de decir, arranca el 9º capítulo, que es la verdadera cara de Charlie. Charlie, muy metido en su mente, tiene que ir a trabajar, por supuesto, se cruza con una compañera de trabajo llamada Misha y empieza a charlar con ella. Cuenta, o sea, le inventa una situación hipotética en la que su marido, o sea, el marido de Misha, hubiera planeado hacer un tiroteo, pim, 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 toda la bola, como lo hizo Emma, sin decirle, por supuesto, que Emma lo había hecho, sino como una situación hipotética y cómo reaccionaría Misha. Entre respuesta va, respuesta viene, pim, 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 medio de la crisis, Charlie se termina tirando sobre Misha para besarla. La situación se pone cada vez más incómoda. Charlie sigue abalanzándose sobre Misha de una manera medio violenta, que en un principio no hubiéramos pensado que Charlie era capaz, pero no conocíamos la verdadera cara de este personaje, así que termina casi que arrancándole, no sé, no me acuerdo qué tenía, si el pantalón o pollera, etcétera, 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 y pareciera querer tener relaciones con ella. En un punto se da cuenta de lo que iba a hacer y frena. Acá la película hace algo que es bastante perverso, juega un poco con nosotros, que nosotros ya vimos 1 hora de película y toda esa hora veníamos preguntándonos, Emma merecía ser perdonada. Y de repente aparece Charlie haciendo esto, no solamente engañando a Emma, sino que también con una actitud muy medio agresiva, o sea, algo que no era muy propio de Charlie, o no era muy propio del Charlie que la película quería mostrarnos que era. Y entonces la balanza empieza a moverse, empieza a cambiar. Ahora tenemos que preguntarnos qué es peor, si que Charlie haya hecho eso y haya engañado a Emma, porque terminó dándole solo un beso, por más que quería hacer más cosas, pero también un poco toda la reacción violenta que vino con eso, o si es peor lo que había planeado hacer Emma. Algo que es todavía más incómodo es que Charlie está tan obsesionado en pensar si condenar o no condenar, si perdonar o no perdonar a Emma, que termina haciendo algo que quizás en la balanza termina pesando un poco más, porque es algo que realmente hizo. Como les dije, arranca el 10º capítulo, que como no, es el casamiento. Finalmente llega el día de la tan ansiada boda. Acá uno, por supuesto, piensa, después de todo lo que acaba de pasar, se van a casar. Emma y Charlie se van a casar. Pensamos, bueno, Charlie quizás perdonó, dejó pasar, Emma no se enteró de lo que había hecho Charlie, y todo no va viento en popa, pero avanza. Bueno, sí, se casan, la película vuelve porque parece que Charlie, como dije recién, perdona a Emma. Rachel termina yendo muy en contra de su voluntad, con la peor de las ondas, al casamiento. La recepción del casorio ya es un absoluto desastre. Rachel era la encargada de dar un discurso, tanto Rachel como Mike, pero creo que Mike no habló, o sea, no llegó a dar su discurso y Rachel fue con el suyo.
Un discurso muy pasivo-agresivo. Está bastante en claro que todavía no acepta lo que hizo Emma adelante de toda la gente que ellos habían invitado al casamiento, que no tienen ni la menor idea de lo que había pasado. Emma, por supuesto, empieza a sentirse cada vez más incómoda porque piensa en la posibilidad de que todos los que están ahí se enteren de lo que había planeado hacer con 15 años. Empiezan a salir a la luz muchas cosas que nosotros en este momento sí sabemos, pero que los personajes entre sí no saben. Arranca el capítulo 11 denominado por mí, todo se da vuelta. Emma termina enterándose de que Charlie se besó con Milla, creo que estaban en el baño, o por lo menos ella estaba en el baño, o sea, Emma estaba en el baño y estaban Milla y Rachel ahí charlando de algo, una conversación relacionada con algo de un tiroteo, no se dice de quién, ni cómo, ni por qué, ni cuándo, ni nada. Emma, por supuesto, piensa que están hablando de ella, entonces sale del baño, para cuando sale del baño, creo que Rachel ya se había ido y quedaba solo Milla, entonces la agarra a Milla y le pregunta que qué estaba pasando, y Milla, como por supuesto no pensaba que era algo real, sino que era algo hipotético que había surgido en una conversación con Charlie, Milla lo único que tenía para decirle a Emma era que se había besado con Charlie. Entonces se lo cuenta y por supuesto termina confesando lo que había hecho. Entonces en ese punto Emma se entera del engaño del personaje de Robert Pattinson. En ese punto la persona que había sido juzgada toda la fucking película, que por supuesto es Emma, pasa a ser la traicionada. Charlie, que toda la película pareció ser la víctima hasta el punto en el que engañó a Milla, y ahora avanza un poco más, pasa a ser el culpable. Finalmente, creo que Emma busca a Charlie, van a hablar a un salón, y se lo saca del casorio en sí, van a hablar a un salón que tenían por ahí, entran y si Charlie le dice efectivamente, sí, me besé con Milla. La situación se vuelve completamente caótica porque creo que llaman a Milla para que entre a esa habitación en la que estaban charlando ellos dos. Entonces terminan Emma, Milla y Charlie en la misma habitación contando lo del beso y no sé cómo, no me acuerdo cómo, termina saliendo lo del tiroteo y Milla dice como, nada, pero no era verdad lo del tiroteo, ¿no? Y se quedan Emma y Charlie como mirándose como, no era verdad, era una situación hipotética. Y termina dándose cuenta de que sí era real, entonces se vuelve algo terriblemente caótico, creo que se va a Milla, la siguen ellos dos, el marido de Milla, que también estaba en el casamiento, terminan enterándose de que Milla y Charlie se habían dado un beso, entonces se agarran a las trompadas, pelea, Charlie termina hecho conch, ahí por supuesto se finí The Wedding, hasta ahí llegó, punto final de la película, de la película no, del casorio. Ahora sí, damos comienzo al 12º episodio, que es el final de la película. Todo esto, Charlie vuelve a su departamento hecho mierda, todo golpeado, todo lastimado. Llega, Emma no está, Emma había salido corriendo del casorio, llama a amigos, no sé dónde está Emma, se va a un lugar de, creo que hamburguesas, que habían acordado ir después del casamiento. Entonces va con la misma ropa con la que estaba, toda ensangrentada, pide algo para comer, sienta solo, y mientras estaba sentado comiendo, aparece Emma, también con el vestido del casamiento, no se había cambiado. Llega, no habla con él, va, se pide, creo que algo para tomar, o algo para comer también, y algo para tomar, le dan la bebida, se va a sentar al lado de Charlie, senta enfrente de él, y acá hacen algo extraño que lo habían hecho al principio de la película, que yo les había contado que vuelven a empezar como si no se conocieran, entonces al principio se quedan callados y después creo que Emma da el primer paso, que es como decirle hola, quién sos, hola, ¿cómo estás? ¿De dónde sos? Algo así, como que arranca como si no lo conocieran. Fijen que nunca se conocieron, sentan y vuelven a empezar, como si nada de todo lo vivido, nada de la hora y 46 minutos que hemos visto hubiera existido. Y ahí básicamente termina la película. Yo creo que es realmente el final perfecto para The Drama, o sea, es el final perfecto para esta película.
no se resuelve absolutamente nada, como nada se resuelve en todo el trayecto de la película. Para mí termina perfecto, es una gran película. El último capítulo, que es el capítulo, el 13º capítulo, que es ¿qué quiere decir la película? ¿Cuál es la reflexión que nos deja? 1 hora y 40 minutos, seguimos exactamente, como les acabo de decir, en el mismo lugar en el que empezamos. Perdonamos que no perdonamos. Una persona es responsable por algo que no llegó a hacer, pero sí llegó a pensar. Es cuestionable por algo que solamente pensó. No importa más la intención o hacerlo o el resultado. La persona puede cambiar, las personas cambian, las personas pueden cambiar. ¿Qué pasa cuando la persona que tiene el dedito acusador termina haciendo algo grave? ¿Qué pasa? Al final, ninguno de los dos se salva, ninguno de los dos queda limpio de pecado, ninguno de los dos puede tirar la piedra porque los dos hicieron algo terrible. Yo creo que es justamente la gracia de la película de Drama. Quiere que nosotros hagamos lo mismo que Charlie durante toda la película, quiere que nosotros juzguemos. Todo el tiempo quiere que estemos juzgando, quiere que tengamos la cabeza todo el tiempo maquinando. Y probablemente descubrir que nuestras propias reglas morales empiezan a cambiar dependiendo quién haya hecho cada cosa. Si lo hace un desconocido, por supuesto condeno. Ahora, si lo hace alguien que amo, y capaz que la dejo pasar. O busco la manera de, en mi mente, no transformar a esa persona para no volverla un demonio, para dejar pasar eso que hizo, eso terrible que hizo, o que pensó hacer, o cualquier cosa. Por eso me gustó esta película. La verdad no es un tipo... no soy muy de las películas de drama en general, pero este es un dramón y me gustó. Es una película que tiene todas las respuestas, también por eso es atractiva. Y bueno, eso. Ahora la pregunta se las hago yo a ustedes. ¿Ustedes perdonarían a Emma? Déjenme en los comentarios, por favor. Todavía realmente no sé qué pienso. Esa es la reseña de la película. No sé. Así que nada, hasta acá llegó el video del día de hoy. Hasta acá llegó el análisis y la reseña de Drama, protagonizada por Robert Pattinson y por Zendaya. Así que nada, déjenme en los comentarios estas preguntas que les hice. Díganme si les gustó, si no les gustó. Díganme qué película quieren que haga próximamente o qué serie. Obviamente la próxima sea de Obsession, que es una película que la está rompiendo en el cine, muy, muy taquillera. Así que la voy a ir a ver dentro de poco. Así que estén atentos con eso. Es una película de terror, así que voy a ir al cine, pero me da un poco de quickie. Y nada, eso. Muchísimas gracias por ver. Comenten, denle like, suscríbanse y compártanselo a alguien que le guste mucho el cine y que vaya a aceptar la opinión de una persona que no es tan cinéfila. Así que muchísimas gracias por ver. Nos vemos en el próximo video. La rompí, guache.